es Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. Hoy el programa lo vamos a dedicar a una alerta, a una campaña que se está gestando en las redes sociales para salvar la reserva de Paracas. Muy pocos saben, pero en estos días SENACE, la autoridad nacional encargada de la certificación ambiental, tiene que determinar el futuro de la reserva de Paracas y de la pretensión de la empresa TPP que tiene la concesión para la ampliación y el mejoramiento del puerto de Paracas en Ica. En el año 2014, cuando Ollanta Humala era presidente, el Ministerio de Transporte sacó algunas concesiones, iniciativas privadas, donde se encontraban aeropuertos, entre ellos el aeropuerto de Chinchero. ¿Le suena? Sí, bueno. En ese mismo tiempo, el mismo comité seleccionador también sacó en concesión el terminal portuario de Paracas. En el año 2016, el 26 de julio, 2 días antes de terminar el mandato del gobierno del señor Humala, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el EIA. A pesar de que 12 días antes, ese mismo ministerio ya estaba transfiriendo las competencias a SENACE. Hay que recordar que en nuestro país, hasta hace relativamente poco, los ministerios que promueven una actividad eran juez y parte. El Ministerio de Energía y Minas era quien determinaba los estudios de impacto ambiental mineros. Absurdo, ¿no? Bueno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también era quien determinaba los estudios de impacto ambiental de puertos, aeropuertos y carreteras. También absurdo, porque es quien promueve la actividad. Sea como fuere, se aprueba en el 2016. Entra el señor PPK, el señor Vizcarra, hoy presidente de la República, era ministro de Transportes y Comunicaciones y se encuentra con que no había cierre financiero de varios proyectos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uno, el famoso aeropuerto de Chinchero, que como todos sabemos terminó de la manera en la que terminó y aún trae cola, y el otro proyecto destrabado fue el proyecto del puerto del General San Martín, el puerto de Paracas. Se destraba, el señor PPK, el señor Kuczynski anuncian que esto ya finalmente avanza, que se ha logrado el cierre financiero, y cuando ya tenía que empezar la parte de movimiento, digamos, de este puerto, de pronto la empresa saca un as debajo de la manga y nos muestra sus verdaderas intenciones. Presentan, 2 años después, una modificación del estudio de impacto ambiental donde dicen, sí, mire, yo quería hacer este puerto para exportar productos de agricultura, de la agroexportación, de la industria, pero, ups, me olvidé cuando se hizo el estudio de impacto ambiental que en realidad también quiero ser alguien que transporta concentrados de minerales. ¿Perdón? ¿Concentrados de minerales? ¿Sabe usted, señor, que está en el medio del área de amortiguamiento de una de las reservas naturales más importantes del país? Sí. Presentaron una modificación y de pronto añadieron a lo que ya había sido aprobado un conjunto de componentes. ¿Qué componentes? Bueno, una planta para almacenar zinc y cobre, una planta para procesar agua, para desalinizar el agua, una planta de tratamiento de agua para poder hacer la limpieza y el mantenimiento de lo que van a tener en la zona. Es decir, un conjunto de actividades que a todas luces cualquier persona con 2 dedos de frente dice cómo se pretende que eso sea el objetivo de transporte y de exportación por un puerto que se encuentra en el área de amortiguamiento de una reserva natural. No solo tiene ese problema, sino que además, para poder transportar estos minerales, se tiene que hacer una carretera que cruza la reserva natural. Entonces hay serios cuestionamientos. Se presentó esto en el 2018 y creo que de manera sensata, en el año 2019, después de pasar por todo el procedimiento de evaluación, SENACE dijo no vamos a permitir esta modificación del estudio de impacto ambiental. Activistas, sociedad civil, autoridades de Paracas celebraron esta decisión porque mostraba con claridad que en el Perú sí hay una autoridad ambiental que es capaz de decirle a un inversionista privado, mire señor, usted querrá transportar minerales en el medio de una reserva, pero nosotros protegemos también lo que son bienes
fundamentales, no solo para estas generaciones, sino para las futuras generaciones. Bueno, año 2019. Por favor, tengamos en mente este año. SENACE dice no. La empresa sale y hace una denuncia pública y amenaza al Perú con llevarnos a cortes internacionales para pagarle una indemnización de más de 200 millones de soles. ¿Qué? ¿Por qué le tendríamos que pagar si la empresa evidentemente no ha pasado por un proceso de certificación ambiental? Bueno, hay un conjunto de presiones y de manera sorprendente SENACE anula su propia resolución que denegaba la modificación del estudio de impacto ambiental y retrotrae todo a foja cero. Y dice, vamos a volver a revisar el proyecto de modificación, el MEIA, del estudio de impacto ambiental de TPP. Esto 2019. El 2019 también, y eso es algo que también tenemos que tener en mente, sorprendentemente sale el decreto de urgencia número 018-2019. Este decreto de urgencia establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Si uno revisa el articulado, encuentra una lista de proyectos que tienen que ser declarados de necesidad o de utilidad pública. Hay una larga lista y uno va a la parte de los de declaratoria de utilidad. ¿Y quién está? El terminal portuario San Martín, General San Martín. Ese es el terminal portuario de Paracas. ¿Por qué en medio de esta controversia, cuando acaba de denegarse una modificación de estudio de impacto ambiental, cuando se sabe que la verdadera pretensión de los que han ganado esa concesión no es hacer la modernización que dijeron, sino volver ese puerto, un puerto para transporte de minerales en el medio de un área sensible, el Estado peruano, el gobierno del señor Vizcarra, que ha hecho muchas cosas bien, pero que esto creemos seriamente que es un error, declara que también es de interés y que es de utilidad pública este tipo de proyecto. Todo esto en el 2019, en el que otra vez el SENACE empieza el proceso de evaluación. Bueno, hace un mes, prácticamente un mes, SENACE ha sacado un informe que ha sido revisado a detalle por la campaña Todos Somos Paracas, por quienes vienen promocionando el eslogan Salvemos Paracas, y han encontrado un conjunto de observaciones que no han sido subsanadas por la empresa. Y creo que eso es importante que lo tomemos en consideración. Este proyecto, insisto, plantea que se puedan mover 400.000 toneladas al año de concentrados de zinc y cobre. ¿Estos concentrados de zinc y cobre tienen otras partículas por ahí? Sí. ¿Cuáles? Lo dice el propio estudio. Cadmio, plomo, mercurio y arsénico, que son altamente contaminantes y que son riesgosos para la salud de las personas, pero también de las especies de flora y fauna que son fundamentales para el mantenimiento de un ecosistema como el que queremos proteger en Paracas. Bueno, el informe, y como lo ha señalado la campaña, no resuelve un problema serio con el almacén de concentrados. Señala, por ejemplo, que no ha resuelto cómo van a volverlo realmente hermético para que no se escape ningún tipo de partícula. Esa observación que se tiene desde el año 2018 y en la negativa del 2019 y ahora en el 2020 cuando se está revisando, sigue sin levantarse. Sigue sin levantarse el problema de los camiones. Esto también me recuerda a las bambas, que a veces uno presenta un estudio de impacto ambiental y después en su modificación, ahora vamos a meter camiones. Bueno, acá también van a meter camiones. Por lo menos 40 al día, aunque en el estudio después dicen 35, en fin, ahí hay un enredo, una inconsistencia en el número de camiones, pero el problema más grave es que no garantizan que los camiones sean herméticamente cerrados. ¿Y si hay un accidente? ¿TPP responde? No, dice que será una empresa tercera, no es TPP. Entonces, nuevamente sorprende la ligereza con la que se está pretendiendo hacer este tipo de actividad en una zona de reserva tan importante. Tercero, no hay resolución sobre el emisor submarino, que durante 25 años va a estar en el fondo del mar y que puede, por un lado, poner en riesgo las concesiones acuícolas de conchas de abanico, pero por otro lado,
también pone en riesgo a nutrias, tortugas y a un conjunto de fauna marítima que está en el entorno y que puede verse afectada, y también al alimento de la mayoría de estos seres a quienes estamos tratando de proteger. Otro problema, resulta que hay un efluente que se va a botar en el mar y que puede elevar la temperatura del mar. ¿Y qué cosa responden? Bueno, se adaptarán, los animales se adaptarán. ¿Cómo vamos a decir eso en un país que tiene una biodiversidad como la nuestra y que tiene muy pocas reservas? Una de ellas, la reserva de Paracas, que además es una zona Ramsar, es decir, es una zona especial conocida porque hay una gran migración de aves en este espacio. Otro elemento, no han hecho el mapa de áreas vulnerables ni de hábitats críticos. La reserva de Paracas tiene un conjunto de animales que están declarados en riesgo de extinción o que pueden estar en riesgo de extinción. ¿Se ha identificado cuáles son los hábitats de estos animales en riesgo de extinción, que son críticos, que podrían ser impactados? No, tampoco está en esta modificación del estudio de impacto ambiental. Esto y muchas cosas más pueden ustedes encontrar en la web, en el link que le vamos a colocar en este programa para que ustedes puedan ver mucho más información y mucho más detalle. Solamente quiero recordar, este es un paraíso de la naturaleza, es un lugar donde conviven más de 216 especies de aves, más de 36 mamíferos, más de 10 tipos de reptiles, más de 268 especies de peces y cientos de invertebrados que vuelven este espacio un espacio que merece protegerse. Ojalá SENACE mantenga la posición que tuvo y haga respetar en nuestro país el cuidado de un espacio como este. Pero también, como sabemos, en nuestro país, si la ciudadanía no se organiza, si no tomamos conciencia y nosotras y nosotros nos sumamos a esta campaña, también sabemos que puede pasar lo que muchas veces pasa, y es que el interés privado se impone, el interés privado es valorado por nuestras autoridades por encima de nuestras maravillas que tenemos que proteger, no solo por nosotros, sino por las futuras generaciones. Quiero agradecer a Eric Martinetti y a Claudia Jacobo, dos biólogos marinos que me han ayudado también con la información para el programa del día de hoy. Pueden encontrar el programa no solo